Entonces, con la lección 4, ¿cuál es el verdadero pecado? Allí aparece en sus manuales Efesios 2, del 1 al 3. Bueno, antes de seguir, quiero nada más hablarles de un error que tuvimos en la lección 3, en el inciso D. En la segunda escritura apareció ahí Lucas 19 y leí lo de los talentos, pero esa porción no tiene nada que ver con este tema específicamente. La porción es Lucas 16, del 19 al 31, para que lo corrija si está mal. ¿Está mal también como el mío? El tema 3, el inciso D, en Lucas aparece capítulo 19, versículos 16 al 31, pero es Lucas 16, del 19 al 31, para que lo corrija. Amén. Bueno, si tiene alguna duda más, después se lo hago ver. Vamos a la lección 4. Efesios 2, del 1 al 3, nos habla de que somos salvos por la gracia del Señor. Estábamos muertos en delitos y pecados, ¿verdad? Pero el Señor nos ha salvado. Y este tema trata de cuál es el verdadero pecado, porque aún como iglesia no entendemos muchas veces cuál es el verdadero pecado. Hay personas bondadosas en el mundo que no pecan y hacen buenas obras, ¿no es así? Aparentemente, personas que no pecan, personas que hacen buenas obras. Sin embargo, la Biblia declara que todos somos pecadores. ¿Por qué la Biblia nos proclama que todos somos pecadores que deben recibir la salvación y que no podemos evitar el justo juicio de Dios? ¿Por qué? De hecho, ese es un impedimento para que muchas personas crean en el Señor, porque ellos dicen: ¿cómo es que Dios puede juzgarme de pecador si yo nací sin pecar? ¿Por qué yo nací bajo el pecado original, como dicen los cristianos, y yo nunca he hecho mal? Bueno, es que el pecado no solamente es lo que el hombre considera, es lo que Dios considera pecado. ¿Cuál es el pecado para las personas del mundo? Para el mundo son acciones que se desapegan de la conciencia o la razón, acciones incorrectas o delitos que pueden ser castigados, acciones legales que violan un reglamento y no pueden evitar una repercusión, acciones que se desligan o se oponen a las normas o éticas de la sociedad y rompen con el orden y dañan a otras personas. Pero si usted se da cuenta, en todos estos incisos, en estas declaraciones hay un problema. El pecado se considera pecado debajo del concepto del hombre. O sea, lo que el hombre considera, lo que una comunidad o una sociedad consideran que está mal, a eso se le llama pecado. Solo que las comunidades son diversas, distintas, y algunas toleran algunas cosas y otras no. Y entonces ahí ya hay una confusión. ¿Qué será el pecado? Porque, por ejemplo, en algunos lugares de Europa, drogarse no es problema, es legal. La venta de drogas es legal en algunos lugares, y aquí en México es muy penalizado. En Estados Unidos, creo que fue en Tailandia, un turista americano rayó un coche. Lo rayó, le sacó la pintura por travieso, por una broma. El gobierno lo metió a la cárcel y lo condenó a muerte. Y el gobierno americano pedía piedad, porque el gobierno americano decía: es que para nosotros eso no es algo grave que merezca la muerte. Pero el gobierno tailandés dijo: pero no están en Estados Unidos, están en Tailandia, y aquí es penado con muerte. Entonces, ¿qué es el pecado? Vamos a ver el pecado del cual nos habla la Biblia. La Biblia también trata con el pecado que entienden las personas del mundo. La Biblia también habla de lo que sería el adulterio, el alcoholismo, el robo, el asesinato y otras cosas. Pero sin embargo, la Biblia nos dice que el pecado fundamental es más importante que estos pecados normales. La Biblia nos habla del carácter de este pecado fundamental cometido con el primer pecado de la humanidad en Génesis capítulo 3. El hecho que Adán y Eva desobedecieran a la palabra de Dios es el primer pecado. Vemos en Génesis 2:17, es el pacto de Dios, es el pacto que le llamamos pacto de obras. Dios le dijo en el versículo 16: de todo árbol del huerto podéis comer. En el versículo 17: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comiereis ciertamente morirás. Dios le entrega un pacto, Dios le entrega una ordenanza, Dios le da al hombre un mandamiento: no comas de este árbol. ¿Era difícil de cumplir?
No. ¿Por qué? Porque había cientos de árboles más. Si dijéramos que en el huerto del Edén solamente, el jardín del Edén solamente había 3 árboles, era uno de mango, otro de melón y otro de sandía, y Dios hubiera dicho, de uno de los 3 no puedes comer, ahí tal vez sea un poco más difícil, ¿no es así? Porque, híjoles, tengo que repetir a cada rato mango y melón, y yo quería sandía. Pero no, había cientos de árboles como los hay hasta el día de hoy. Y podía comer de todos, pero él dijo, de este no. Y en Génesis 3, versículo 1 al 7, vemos que la serpiente engaña a la mujer y al hombre, y ellos desobedecen. ¿Por qué? Porque Satanás le dice al hombre, es que hay un camino mejor, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal, no van a morir. ¿El hecho de comer del fruto es un pecado ético o moral? Les hago esa pregunta. ¿Hay algo de malo en comer una fruta? ¿Esto es pecado? No, no es ético o moral. Génesis 2:16, Dios había dicho que podían comer de todo árbol. Entonces comer fruta de los árboles era algo que Dios había permitido. Pero entonces, ¿por qué es pecado que el hombre haya comido de ese árbol, de ese fruto? La razón es que desobedecen la palabra de Dios. Porque la fruta no tenía nada mal en sí, no tenía veneno, no era un árbol místico, era un árbol común y corriente. Pero el hecho fue que desobedecieron la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es un pacto. Amén. El no creer en la palabra de Dios, sino creer en mi pensamiento o mi juicio, es el fundamento del pecado. Lo voy a repetir: el no creer en la palabra de Dios, sino creer en mi pensamiento o mi juicio, es el fundamento del pecado. Acompáñame, eso no está en tu manual, pero acompáñame a Romanos, por favor. Capítulo 1, versículo 18, ¿lo tienes? Amén. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Qué se revela desde el cielo? La ira de Dios. Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, ¿cuál es el pecado? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus, diga conmigo, sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Pablo está hablando del pecado fundamental. Creer que mi pensamiento, creer que mi juicio es mejor que lo que Dios ha dicho. Ese es el pecado fundamental, porque yo me estoy haciendo Dios. Porque en el momento que no se obedeció a la voluntad de Dios, nació otra voluntad. Hubo 2 voluntades. La voluntad de Dios era: no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y la voluntad del hombre fue: yo quiero comer porque quiero ser como Dios. Y no hay lugar para 2 voluntades en el universo, entiéndelo. En el universo solamente reina una voluntad, y es la voluntad del Padre. Eso significa que yo estoy ocupando el lugar de Dios, el lugar que Dios debe de ocupar. Después de la caída de Génesis 3, todas las personas nacen como pecadoras y no tienen más opción que vivir cometiendo pecados. Toda la descendencia de Adán nace con la imagen de Adán. Después de la caída nace pecadora, y al estar cortado de Dios nace dentro de un mundo maldito por el pecado. Está bajo la autoridad de Satanás. 2 Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El entendimiento de los incrédulos está cegado, hay escamas, no les resplandece la luz del evangelio. Por eso dice la palabra que Dios los entregó, ahí en Romanos 1, los entregó a un corazón entenebrecido. Los entregó a un corazón que comienza a deshonrar aún los principios fundamentales, como lo es el matrimonio entre un hombre y una mujer, como lo es la relación del matrimonio.
y empiezan a darle culto a las cosas creadas antes de darle la gloria al Señor. Al estar en un estado cortado de Dios, nace dentro de un mundo maldito por el pecado. El hombre a quien estamos en el número 4 del inciso D, el hombre a quien le fue cortada la bendición de Dios, sigue las corrientes del mundo para subsistir y vivir una vida que se esfuerza para obtener lo necesario para la supervivencia. ¿Qué significa esto? Escúchame. Cuando vemos la palabra, el Señor dice que todo mundo está bajo pecado. ¿Qué significa esto? Que todo lo que hacemos, aun por bueno que parezca, es pecado para Dios. Y hay un ejemplo que yo escuché un día que me ha sido de mucha ayuda, de una persona que trabaja en un barco mercantil, un barco que lleva mercancías de un continente a otro, y es un barco, ¿verdad?, con containers, ¿verdad?, y lleva materiales, lleva cosas fabricadas. Pero este barco tiene un capitán que estudió en una universidad para poder manejar ese barco. Tiene a todo un grupo de trabajadores en el cuarto de máquinas. Y hay otro barco exactamente igual, y también lleva las mismas mercancías. Tiene un capitán y tiene trabajadores en el cuarto de máquinas. Y en ambos barcos, ambos cuerpos de trabajadores han estudiado y conocen a profundidad y con excelencia desempeñan su trabajo como marineros. Solo que la diferencia de estos dos barcos es que uno es un barco mercantil que tiene legalidad y que tiene permisos y que tiene visas y que tiene documentos de importación y de exportación y que es reconocido, y el otro es un barco pirata. Y llega la justicia y toma cautivo al barco pirata, pero el capitán dice: es que escúchame, yo estudié para gobernar este barco, yo estudié, yo conozco todos los instrumentos de navegación, yo sé cómo surfear las corrientes, yo sé por dónde debo de ir, yo sé leer el cielo para no perder en un día donde pierda tal vez los zapatos, yo sé manejar esto, yo sé a qué presión debe de ir la máquina, cuánto aceite, yo sé cómo son los vientos, yo estudié, yo me esfuerzo y lo hago excelentemente. Sí, pero el policía le va a decir: pero tú no tienes legalidad, estás en un barco pirata. Pero es que yo hago lo mismo que el otro. Sí, pero él tiene legalidad y tú no. Y así es el hombre. El hombre estudia una carrera y se esfuerza por ser el mejor médico, el mejor cirujano, pero separado de Dios es pecado. El hombre se esfuerza por ayudar a las masas, llevando alimento a los países que tienen escasez y que están en desgracia, y se esfuerza y da su vida por todo esto, pero separado de Dios, todo eso es pecado delante de Dios. Y lo mismo sucede con una iglesia que tiene un pastor que estudió 3 años en el seminario bíblico, que conoce la Biblia desde Génesis a Apocalipsis y aún conoce los capítulos que están dentro de las páginas que nadie conoce, y que se esfuerza. Y en esta iglesia el pastor tiene un desayunador, tiene un equipo que visita los hospitales, otro equipo que visita los asilos, otro equipo que visita a los drogadictos, otro equipo que hace oración, otro grupo que hace ayuno, otro grupo que se dedica a la alabanza, y tiene todos los departamentos habidos y por haber en la iglesia. Pero si esta iglesia no tiene el evangelio, está bajo pecado. Y por eso Dios nos está llamando a restaurar el evangelio. El juicio comienza por la casa de Dios. Amén, aleluya. Cinco, esto es seguir a Satanás y ser un esclavo del diablo. Efesios 2:2 lo dice. Hebreos 2:15, ahí también hay un error en esa escritura, es Hebreos 2:15, la siguiente. En el punto número 5 del inciso D, la segunda porción es Hebreos 2:15. Y librar a todos, ¿está bien en sus manuales? En el mío estaba mal. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos toda la vida a servidumbre.
sigue los deseos de la carne y vive haciendo lo que desea su corazón y su carne. La Biblia nos enseña que esta vida es idolatría. Una vida guiada por tu propio juicio, separado de la voluntad de Dios, se le llama idolatría. Llenamos el lugar en donde debe estar Dios con cosas necesarias para sobrevivir en el mundo. Vivimos por lo material, la abundancia, la gloria y el éxito del mundo, sin relación a la palabra de Dios. No conocemos el pacto de Dios, sino vivimos por las ambiciones de la carne y del corazón. Las personas del mundo viven así, por lo que son engañados pensando que esto es la vida. Se hace una religión o dioses falsos para recibir ayuda de dioses falsos para cumplir estas ambiciones. Incluso llegan a la iglesia e idolatran en el nombre de Jesús. El Señor me ha permitido, en su gracia, ministrar en otros lugares y conocer el ambiente eclesiástico y el ambiente pastoral, no solamente aquí en México, sino en otros países del mundo. Y cuando yo andaba en mis 27, 28, cerca de los 30, me tocó viajar mucho por una nación y ministrar en muchas iglesias. Y algo que empezó a suceder en mi vida, porque por la gracia de Dios Él me permitió ver esto, fue que la iglesia no tenía el evangelio. Porque a pesar de que había reuniones de milagros y muchos milagros sucedían, las personas no iban para conocer a Dios, iban por su milagro. De hecho, hay una frase en la nación en la cual yo viví, donde las personas dicen: yo vine a Jesús por el dolor. Y de hecho hay una iglesia que viene de donde yo viví, que se llama Pare de Sufrir. Porque para ellos el evangelio es parar de sufrir. Pero Pablo dijo: yo todo lo sufro por el evangelio. Amén. Idolatramos el nombre de Jesús aún dentro de la iglesia. Porque entonces venimos a Dios por causa de la sanidad que necesito, o venimos a Dios por causa del dinero que yo necesito en casa, o venimos a Dios porque queremos que nuestro hijo drogadicto vuelva al camino de la salud, porque queremos que mi matrimonio se solucione. Y mucha gente viene a la iglesia buscando a ese Jesús que es un ídolo. Y la iglesia se ha convertido otra vez en Babilonia. Porque no entendemos cuál es el pecado, cuál es el resultado del pecado, cómo se puede solucionar el pecado. El resultado del pecado es simple y llanamente la ira de Dios. Colosenses dice que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y hay iglesias y hay personas que se dicen ser cristianas que están bajo la ira de Dios. La paga del pecado es muerte, lo dice Romanos 6:23. Santiago 1:15 dice que la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Las personas son juzgadas de acuerdo a sus obras en el día del último juicio, el juicio ante el gran trono blanco de Apocalipsis 20, del 11 al 13. Dice: vi a los muertos, y esa palabra es necros, de donde viene nuestra palabra latina necroterio. Y fueron abiertos los libros y fueron juzgados según sus obras. El pecado trae juicio, espera una segunda muerte, un castigo eterno para el espíritu en el infierno. Acabo de escuchar, escúchame, un tema de un hombre de Dios. Estamos proyectando unas enseñanzas ahí en nuestra congregación, y él dice que un día tuvo una visión. El Señor le permitió ver el cielo, las puertas del cielo, y había una multitud queriendo entrar. Y esta multitud pensaba que era cristiana, pensaba que era salva, cuando escuchó una voz que decía: apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Y lo que más le impresionó a este hombre en esta visión fue la cara de muchos de ellos que pensaron toda su vida que eran salvos por ir a la iglesia. Y eso se encuentra en Mateo 7. Apartados de mí, Señor, en tu nombre hicimos esto, profetizamos, echamos fuera de demonios, hicimos milagros, Señor, en tu nombre. Pero Dios les va a decir: apartados de mí. ¿Por qué? Porque no entendieron nunca cuál era el verdadero pecado.
El pecado no es solamente ético o moral. El pecado es que estamos separados de Dios y hemos establecido nuestra voluntad y hemos hecho de la Biblia una religión. Yo no quiero ser de esos que se sorprendieron al escuchar: nunca te conocí. Todas las personas son pecadoras, por lo que si no se resuelve el pecado, todos caen en la segunda muerte. Inciso G: Dios solucionó el problema del pecado a través de Cristo y abrió el camino para la salvación. Primera de Pedro 2:24: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Soy salvo cuando confieso ante Dios que soy un pecador y me arrepiento y acepto a Jesús como mi Cristo. ¿Por qué la iglesia no puede entender cuál es el verdadero pecado? ¿Por qué la iglesia hasta el día de hoy no puede entender que el verdadero pecado es estar separado de Dios? Lo vamos a ver en la siguiente lección. Qué bonito final. Vamos al tema